Buenos días, amados hermanos. La inmensa gracia del Señor sea con ustedes y con todos aquellos que vienen en camino. Amados hermanos, le voy a pedir favor, primeramente vamos a orar, a invocar al Señor para presentar este momento de la escuela bíblica a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por concedernos estar aquí reunidos en el día de hoy, por permitirnos adorar y glorificar tu nombre. Señor que estás en los cielos, mira a los hermanos que vengan en camino, tráelos con bien. Señor, invocamos tu Santo Espíritu para que tú primeramente me uses como instrumento para tu honra y tu gloria, que a estos 4 capítulos, Señor, a los cuales vamos a exponer tu palabra, sean de bendición y de crecimiento para la iglesia y para mi persona también, porque tu palabra es espada de doble filo. También, oh Dios mío, ayúdanos a que cada día te adoremos y te glorifiquemos en espíritu y en verdad. Amén. Amados hermanos, busquemos Josué, capítulo 22. Vamos a estar leyendo unos versículos de cada capítulo y veamos algo que es tan maravilloso, que es normalmente nosotros no hemos tenido como que en el Antiguo Testamento una lectura sistemática, pero en estos últimos capítulos de Josué, la mayoría de los creyentes han tenido la oportunidad de transitar en estos textos. Y qué importante es para nuestras vidas poder resaltar los temas relevantes que hay en ellos. Entonces, en el capítulo 22 del libro de Josué tenemos esa importancia de poder ver cómo las tribus llegan a Transjordania y hacen un trabajo y necesitan regresar. Vamos a leer en el capítulo del versículo 1 en adelante la primera perícopa, en la cual dice así. Yo lo voy a leer en la versión que tengo, ustedes me pueden acompañar en sus versiones. Dice así: Josué convocó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, y me han obedecido en todo lo que les he mandado. No han abandonado a sus hermanos en ningún momento durante todo este largo tiempo. Han cumplido así lo que el Señor su Dios les mandó. Ahora que el Señor su Dios ha dado a sus que les ha prometido, pueden regresar a sus tiendas, a las tierras que Moisés les dio en propiedad al otro lado del Jordán. Únicamente pongan cuidado en cumplir los mandamientos que les dio Moisés, siervo del Señor, amando al Señor su Dios, siguiendo todos sus caminos, guardando sus mandamientos y permaneciendo unidos a Él, sirviéndole con todo su corazón, toda su alma. Josué los bendijo, ellos se fueron a las tiendas. Moisés había tribu de Manasés la parte de heredad que le correspondía de Basán, y la otra media se la dio Josué entre sus hermanos y la Cisjordania, y al mandar a sus tiendas, Josué les dio la bendición y les dijo: regresen a sus tiendas con grandes riquezas, con rebaños numerosos, con plata, oro, bronce, hierro y muchos vestidos. Deben pues repartir con sus hermanos el botín arrebatado a sus enemigos, y los rubenitas y gadaitas y con la media tribu de Manasés regresaron a su territorio, dejando a sus hermanos israelitas en Silo, en el país de Canaán. Regresaron al país de Galaad, tierra de su propiedad, en la que ya se había establecido siguiendo el mandato del Señor dado por Moisés. Qué bonito es que veamos, por ejemplo, en este pasaje de esta perícopa, cómo todo un arduo trabajo que hubo
para poder conquistar las tierras y cómo se acompañaban las tribus para respaldar a las otras tribus que iban a recibir la heredad. Pero eso ameritaba un sacrificio de dejar sus mujeres, de dejar sus familias en el otro lado del Jordán y ellos acompañar en la ocupación de las tierras que iban a ser repartidas de este lado. Todo ese proceso nos lleva a realizar también en estos textos la hermandad y la compenetración de un pueblo para ser solidario con la otra contraparte que todavía necesita lograr conquistar eso. Y ahí vemos una empatía, una entrega que inclusive esa entrega va con el riesgo de pérdida de vidas. Entonces, como Moisés, como Josué, primero Moisés en anterior, cuando reparte la tierra, le da a estas tres tribus esa parte, pero cómo les ordena un mandato a acompañar y cómo Josué toma el testigo de autoridad para delegar esa. Cómo es importante para nosotros como iglesia poder ver el valor de la solidaridad en el pueblo de Israel. Entonces, a continuación veamos, por ejemplo, qué interpreta Israel en base a una apreciación que toma tribus. Dice, cuando llegaron al círculo de piedras que están junto al Jordán, todavía en el país de Canaán, estoy leyendo en el versículo 10, los rubenitas, los gadaítas, montaron un altar a orillas del Jordán, un altar monumental. Y al enterarse, mire bien, los israelitas, de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían erigido un altar frente al país de Canaán, junto al círculo de piedra que está a orillas del Jordán, en territorio israelita, toda la comunidad se reunió en Silo para hacerles la guerra. Imagínense la reacción que tuvieron ante lo que a veces nosotros nos ocurre lo mismo cuando vemos en nuestro contexto algún hermano que ha tomado una decisión, pero mire la necesidad de mediar y de la importancia del pacto. Mire lo que a continuación dice, toda la comunidad se reunió en Silo para hacerles la guerra. Al efecto, los israelitas enviaron al país, mire esta cantidad de embajadores, al país de Galaad, donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al sacerdote Fines, hijo de Eleazar, y con él enviaron a 10 notables, uno por cada tribu. Mire la realidad de la representación para dialogar con ese hermano, hermana, a 10 notables de cada tribu israelita, todos ellos cabezas de familia en los clanes de Israel. Y cuando se presentaron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en el país de Galaad, les hablaron así. Esto dice toda la comunidad del Señor. ¿Qué prevaricación es esa que han cometido hoy contra el Dios de Israel, apartándose del Señor y rebelándose contra Él al construir un altar? Es monoteísta, o sea, tiene un Dios y un templo diferente al que está construido, tiene una reacción y una impresión de que están adorando a otro Dios. La unidad que tenemos, y cómo Dios fue educando pedagógicamente a que era importancia Dios en donde un altar por todos lados. Un altar. Así. Se va y se viene. Ahora sí.
un altar por todos lados. Cuán importante es que nosotros veamos la relevancia de poder valorar la Biblia en nuestras lecturas de estas narraciones, de cómo es relevante tener una identidad en una confesión. Porque este pueblo tenía la ley, y la ley le daba la orden cómo deberían de adorarlo y en un solo lugar. Entonces, a continuación, les voy a leer la parte de cómo ellos dirimieron ese conflicto que tuvieron y qué nos aclara la palabra con respecto a la interpretación que tuvieron. Dice así: esto dice la comunidad del Señor. ¿Qué prevaricación es esa que han cometido hoy contra el Dios de Israel, apartándose del Señor y rebelándose contra Él al construirle un altar? No nos basta con el crimen, mire, de prevaricación, con el crimen de peor, del que aún estamos sin purificarnos del todo, a pesar de la plaga que sobrevino a la comunidad del Señor. Si ustedes se apartan hoy del Señor y se rebelan contra Él, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel, y si les parece impura su heredad, vengan al territorio que constituye, sin lugar a dudas, la heredad del Señor, donde ha Él establecido su morada. Mire la importancia de donde se había establecido un solo lugar para aquellos no habían hecho nada indebido, sino que tuvieron una iniciativa de agradecimiento, de hacer un altar, ¿verdad? Entonces dice así: donde Él estaba estableciendo su morada, y adquieran su heredad en medio de nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, no nos hagan cómplices de su día al construir un altar distinto del altar del Señor. ¿Cuán importante es nuestra vida como iglesia? ¿Cuál es nuestro altar en el corazón? O ese himno, o sea, nos canta. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál? ¿Cómo podemos tener esa identidad? ¿Cómo podemos arraigarnos? Para que sepamos que, como comentábamos esta mañana, tenemos una realidad, que vemos la cantidad de iglesias que hoy en día pueden haber. Sí, como comentamos, un pastor cometiendo un delito grande, por ejemplo, asesina a alguien, y cómo nosotros podemos ver que hay prevaricaciones, y cómo nosotros como comunidad podemos resguardarnos al ser fiel a nuestra identidad reformada, a nuestra identidad confesionalista. Entonces, mire cómo dirimen, cómo dialogan entre la representación fue del pueblo de las otras tribus a esta comunidad, a estas tres tribus, donde dice así: dice, no nos hagan cómplices de su rebeldía al construir un altar distinto al altar del Señor nuestro Dios. No violó Acán, hijo de Sarai, de Sarat, la ley de lo consagrado al exterminio, y la cólera divina se desató contra la comunidad de Israel, a pesar de que solo él había pecado, y no murió también por su crimen. Entonces, ¿qué le contestaron estas tribus? En el 21 dice: los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel lo siguiente: el Dios de los dioses, el Señor, lo sabe bien, y debe saberlo también Israel. Miren este enunciado: si nos hemos rebelado contra el Señor o lo hemos sido infiel, que no nos perdone hoy. Wow. Y si hemos elegido para apartarnos oración, sacrificio de comunión, que el Señor nos pida cuenta. Ha sido así. Lo hemos hecho ocupados
Y el día de mañana los descendientes pudieran decir nuestro. ¿Qué tienen que ver ustedes? Imagínense, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor? A veces nosotros hemos transitado por este texto. Y cuán importante es enseñarle a nuestros descendientes la importancia de la adoración constantemente. El guardar. Porque estos 4 capítulos hay una importancia muy relevante que ya cuando concluye este libro, compromisos del pueblo del pacto con Dios. Entonces, lee lo que a continuación dice. Y vamos a decir, ¿qué tienen que ver Dios de Israel? Entre nosotros y ustedes, Rubenitas, Gabaitas, el Señor ha puesto la frontera del Jordán, mire cómo la aclara. Ustedes no tienen parte en el Señor. De esta manera, sus descendientes harían que los nuestros dejaran de respetar al Señor. Así las cosas, nos hemos dicho, construyamos un altar para holocausto ni para sacrificio, sino como testimonio tanto entre nosotros y ustedes. Como entre los que nos sucedan, o sea, de qué rendimos culto al Señor con los holocaustos y sacrificios de comunión que ofrecemos en su presencia. Así el día de mañana, sus descendientes no podrán decirnos a nosotros, no tienen parte con el Señor. Hemos pensado que si el día de mañana alguien se dirigiera a nosotros, a nuestros descendientes con esta palabra, les podemos responder: observen la forma del altar del Señor que hicieron nuestros antepasados, que no es como para ofrecer holocausto ni sacrificio, sino para que sirva de testigo de ustedes y nosotros. Lejos de nosotros hoy contra el Señor y de apartarnos de su servicio, erigiendo con el fin de ofrecer el holocausto y sacrificio. Un altar distinto del altar que el Señor nuestro Dios ha erigido delante de su morada. Tener lecturas y ver la aclaratoria de un pueblo que fue llamado a un pacto y que tanto los unos como los otros no se querían olvidar de ese compromiso. Cuán vital es para nosotros poder tener ese diálogo como tuvo este pueblo antes de llegar a una nación de exterminio, por decir un ejemplo, de erradicar esa prevaricación, sino de aclarar cuál fue el motivo. Entonces, a continuación, aparte de esa importancia, veamos lo que viene a continuación como concordia. ¿Qué importancia tiene para nuestras vidas llevar esta narrativa a nuestras vidas como iglesia? Cuando el sacerdote Fines y los jefes de la comunidad y los notables de los clanes israelitas que lo acompañaran oyeron la explicación ofrecida por los rubenitas, los gaditas y por la media tribu de Manasés, se dieron por satisfechos. Y el sacerdote Fines, hijo de Eleazar, dijo a rubenitas, gaditas y manasitas: reconocen que el Señor está en medio de nosotros. Ni siquiera dijo en medio de ustedes, sino de todos, de nosotros. Pues ustedes han sido infieles y así han librado a los israelitas de ser castigados por el Señor. ¿Veis? Porque si hubieran cometido un crimen, ¿ven? El sacerdote Fines, hijo de Eleazar, y los jefes de la comunidad se despidieron de los rubenitas, de los gaditas, regresando del país de Galaad al de Canaán, e informando a los israelitas de lo ocurrido, o sea, o del pueblo. El informe
dejó satisfecho a los israelitas, que dieron gracias a Dios y no hablaron más de atacar y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Esto a su vez llamaron al altar, mire cómo llamaron al altar, testigo. Porque se dijeron, será testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. ¿Cuánta importancia a veces en nuestras vidas? Hoy en día es importante saber reverenciar al Señor, saber honrar, aún en nuestros compromisos como comunidad, en todos los aspectos. Es vital poder apreciar estos textos, y en la teología bíblica que hemos estado transitando cuando leemos estos capítulos a lo largo de la escuela bíblica en todos estos años, cuán importante es para nosotros poder valorar estas narraciones que nos dejan de edificación a nuestras vidas. Veamos entonces ahora qué importante de esa narración nos lleva ahora el testimonio de Josué y de su descripción y cómo le inculca a los israelitas después del pacto la valoración de lo que él a continuación les va a describir. En el capítulo 23 tenemos el inicio de este testamento. Tan importante es que veamos este testamento. Dice así: había pasado mucho tiempo desde que el Señor concediera a Israel la paz con todos los enemigos de alrededor. O sea, ya habían ocupado ese espacio de tierra, todo ese territorio. Ya llevaban muchos años, ¿verdad? No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, muchos años. Por decirle un preámbulo, en esta semana yo escuché una entrevista de una emisora con respecto al conflicto de Israel, y le preguntaban a un exministro sobre la situación que ocurre en Cisjordania, Transjordania y todo y lo que es Gaza. Y le aclaraba ese ministro al periodista colombiano la relevancia de que y le dijo la cantidad de kilómetros que tenemos desde La Guajira hasta allá, hasta el sur, hasta Pasto, hasta Nariño, y cuántos kilómetros hay, pero que tenemos poca cultura, pocos años de existencia, y que Israel, siendo una región que no representa ni siquiera una provincia, el tamaño de esa región, Palestina no representa ni el tamaño de una provincia de Colombia, pero la realidad de historia es la que marca a estas poblaciones. Entonces, él describía estos compromisos de que todo no se resuelve de la forma como lo está resolviendo Israel. Pero cuán importante es para nosotros poder ver estas narrativas como la del Testamento, para que veamos cómo nuestras vidas también son relevantes a la hora de poder enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia y a la comunidad la importancia de transmitir tradición. Dice así: había pasado mucho tiempo desde que el Señor concediera a Israel la paz con todos los enemigos alrededor. Josué, que era ya muy viejo, convocó a todo Israel, a los ancianos, a los jefes, jueces y todos funcionarios, diciéndole: yo soy un anciano, muy entrado en años. Ustedes son testigos de todo lo que el Señor su Dios ha hecho entre ustedes y con todos estos pueblos. Él ha sido quien ha combatido por ustedes, les enuncio. Miren, yo les he asignado por sorteo como heredad para sus tribus, tanto esos pueblos que aún quedan por conquistar, como todos los pueblos que exterminamos, desde el Jordán hasta el mar grande de Occidente. El Señor mismo, su Dios, los expulsará, los privará de su tierra ante ustedes, y ustedes entrarán en posesión de su territorio. Y como les ha prometido el Señor su Dios, pongan el mayor esfuerzo en observar y cumplir
todo lo prescrito en el libro de la ley de Moisés. Para empezar, ¿qué importancia? Él no pone la capacidad de destreza y de guerra como algo por delante, sino la obediencia y el sometimiento a lo que en aquel entonces significaba la Torá. Y eran solamente un manuscrito que ocupaba 2 tablas, lo que hoy en día son 10 mandamientos. Entonces, esa fue la realidad de lo que les presentó Josué. Entonces dice, no se mezclen con esos pueblos que quedan todavía entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No les den culto, ni se postren ante ellos. Permanezcan unidos al Señor, su Dios, como ha hecho. El Señor ha expulsado delante de ustedes a pueblos numerosos y fuertes, y nadie los ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de ustedes es capaz de perseguir a 1000, porque el Señor mismo, su Dios, era quien peleaba en su lugar, tal como les tenía prometido. Procuren con todo empeño amar al Señor, su Dios. En ello la vida. Cuán relevante es que veamos en estas narraciones el compromiso más importante del creyente es ser más que nuestras capacidades. Nosotros tenemos declaraciones en las que hemos visto, por ejemplo, somos miserables, somos pecadores. No hay un día que no dejemos. Cuán importantes es que le roguemos a Dios nos sostenga en su, que Él nos sostenga en su vida, depure nuestras almas. Entonces, al final, en esa asamblea, para concluir, vean, quiero leer el 24, que es el último capítulo del libro de Josué, pero llevándole énfasis a una perícopa donde está un compromiso del pueblo. Y para no hacerle extenso por el factor tiempo, quiero leerle en la importancia de lo que es esta asamblea al final de los tiempos de Josué. Dice así: ahora pues, Señor, le estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 24. Ahora pues, respeten al Señor y sírvanle con todo esmero y lealtad. Quiten de en medio los dioses a los que le dieron culto sus antepasados en Mesopotamia, en Egipto, y rindan culto al Señor. Pero si les parece duro rendir culto al Señor, elijan hoy a quien quiere rendir culto. Si a los dioses a quienes adoraron sus antepasados en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan ahora. Yo y mi casa rendiremos culto al Señor. Empieza ese inicio de ese compromiso. Lo más importante para este pueblo es que lo está haciendo en el lugar donde hizo el compromiso con Jacob, el lugar donde siempre ha sido un compromiso que. Entonces el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servirle a otros dioses. Pues ha sido el Señor nuestro Dios el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país de Egipto, de la casa de esclavitud, y el que ante nuestros ojos obró tan grande prodigio y nos protegió a lo largo de todo el camino que recorrimos, poniéndonos a salvo de todas las naciones por las que. Además, el Señor expulsó ante nosotros a todos estos pueblos y a los amorreos
que habitan en este país. Por tanto, también nosotros rendiremos culto al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces, en este capítulo que es con que se finaliza el libro de Josué, hemos tenido nosotros en muchas ocasiones oportunidades de poder haberlo leído, hasta predicaciones, ¿verdad? Sobre ese compromiso del creyente con no serle fiel. Cuán importante a veces, cuando hemos visto en la historia, cuántas veces el pueblo ha prevaricado, pero cuán importante es para nosotros poder rogarle a Dios, que Él es el único que cumple en nosotros, tanto como el querer como el hacer su voluntad. Josué, para concluir, ¿verdad? En el capítulo, tenemos en el 29, que son pocos versículos hasta el 33, dice, después de estos acontecimientos, murió Josué, hijo de Nun, Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en términos de su edad, es decir, en Timnat, que está al norte de las montañas de Efraín. Israel rindió culto al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían las hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel. Cuando se describe conocía las hazañas, esa importancia que anteriormente había de transmitir las historias a través de narrativas orales a las generaciones próximas. Los huesos de Josué que los israelitas habían traído de Egipto, enterrados en Siquem, en la parcela que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y que pasó a ser propiedad de los descendientes de José. Todo este compromiso lo hizo el Señor en el mismo lugar, con muchas generaciones a las que Dios sacó de dioses paganos. Estas son las 4 lecturas con las que se concluye el libro de Josué. Ahora vamos a orar y dar un tiempo, si quieren aportar o tienen alguna pregunta, estamos entonces en ese espacio. Vamos a orar por este momento que Dios nos ha dado. Señor, que estás en los cielos, cuán grande, oh Dios mío, tú nos das a través de tu palabra y a través del Antiguo Testamento y el Pentateuco, estas narrativas, Señor, donde tú nos muestras a tu pueblo del pacto, al cual tú redimiste durante tantas generaciones para que te adoraran y te glorificaran tu nombre. Gracias, Dios mío, por permitirnos ver estos textos, por permitirnos edificar a través de estas narrativas, Señor, porque solo tú, Dios mío, puedes darle a la iglesia, al pueblo de Dios, la voluntad de poder serte fiel y de poder adorarte y glorificarte, y que nos dé fuerza, Señor, para que cada día como iglesia nosotros seamos una luz y un estandarte en el medio de un mundo que cada día se descompone. En tu precioso nombre te damos las gracias. Amén.